Bueno, por favor, dile a alguien ver a Cristo. Ver a Cristo. En Génesis 1, todo lo que está sucediendo en el ámbito eterno, en el ámbito de Dios, de su reino, de su celestialidad, ¿sí? O sea, Dios está hablando en un ámbito ¿qué? Celestial e invisible. Esto en toda la Biblia se va a llamar vida del Espíritu, o sea, donde habita Dios. ¿Dónde está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Esto está pasando en dónde? En Génesis 1. En Génesis 1, ¿dónde está pasando qué? En lo celestial, ¿sí? Y a esto lo vamos a llamar, en la Biblia se va a llamar la vida del Espíritu. Síganme todo. Dios, todas las cosas que crea, las crea primero 2 veces, ¿sí? Las crea primero 2 veces. Primero las crea en el Espíritu y luego las forma en el plano natural. Y luego las crea que primero en el Espíritu y luego ¿qué? Las manifiesta, las trae al plano natural. Y lo natural y lo celestial no son contradictorios, sino que son compensatorios. Cuando el hombre peca, ¿sí? Cuando el hombre desobedece, cuando el hombre pecó, lo que hizo fue que lo natural se volviera corruptible. ¿Lo natural qué? Se volviera corruptible. Así que Dios recoge la parte espiritual, para que no se corrompa, ¿sí? Para que no se corrompa con lo natural. Mira lo que dice en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente ¿qué? Morirás. Así que Dios recoge la parte espiritual del hombre. Y hizo falta tiempo para que el hombre muriera, ¿sí? Porque lo biológico tiene subsistencia propia, ¿sí? Pero también caduca. En cambio, lo espiritual es eterno. ¿Lo espiritual es qué? Eterno. Por eso, entonces Dios resguarda el árbol de la vida. ¿Recuerdan que Dios resguardó el árbol de la vida? Porque si el hombre hubiera comido del árbol de la vida en esa condición en la que ella estaba de pecado, entonces si el hombre hubiera comido después de haber comido del árbol del bien y del mal, hubiese comido del árbol de la vida, hubiese habido un choque de naturalezas. Así que Dios protege el árbol de la vida para preservar la vida, porque si no el hombre hubiera sido eternamente enfermo, eternamente pecador. Así que finalmente la muerte es una bendición que le pone fin a un cuerpo de pecado. Así que desde este punto de vista la muerte se considera como una expresión de la misericordia de Dios, mas no era el plan de Dios esto, ¿sí? Mas no es el plan de Dios. ¿Sabes cuando una persona ya ha sufrido mucho una enfermedad, que muchas personas cuando buscan oración por esa persona dicen por favor que Dios se acuerde de esta persona? Se están buscando que la muerte a la final sea como la muestra de misericordia para que ya no haya más sufrimiento en este cuerpo natural. Ok, pero el plan de Dios no era ese. Por favor dile a alguien, el plan de Dios no era ese. Porque los planes de Dios son maravillosos y porque su plan de redención es post-mortem. O sea, el plan de redención de Dios va más allá de la muerte. Mire lo que alcanza a ver en el espíritu el rey David. Él dice en el Salmo 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Dónde nos guiará? Más allá de la muerte. Así que, familia, nosotros debemos disfrutar nuestra temporalidad.
Por favor, dile a alguien, disfruta tu temporalidad. Al máximo, dile por favor al máximo. Para la recuperación, diga, ¿para qué? Para la recuperación de lo hermoso que es ser un ser humano. No podemos querer morirnos porque es una maravilla ser un ser humano portando la vida de Dios. ¿Sí? Es una maravilla ser ¿qué? Un ser humano portando ¿qué? La vida de Dios. Entonces, ¿recuerda cómo comenzó la enseñanza en esta noche? Génesis 1, Dios está creando todo, ¿sí? Pero lo está creando en su ámbito, en su celestialidad. En el Génesis 2, Él ya está haciendo la creación, la está haciendo una realidad. Yo sé que ustedes hacen en familia los devocionales. Me gustaría mucho que esta semanita estemos estudiando con este punto de vista Génesis 1 y Génesis 2. Entonces, en Génesis 1 Dios está creando todo y en Génesis 2 Él está haciendo la creación una realidad natural. ¿Está haciendo qué? La creación una realidad natural. En los dos capítulos es el mismo acto creativo de Dios. Uno es la versión celestial, dos es la versión natural. Y nosotros vamos a ver muchos ejemplos de esto, como cuando Dios le habla a Moisés. Recuerden, le dice, haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Y qué vio Moisés en el monte? Él vio la figura de Cristo manifestada para la época en que estaba Moisés. ¿Y cuál era la época de Moisés? En que Cristo se estaba revelando a todos como un tabernáculo. ¿Recuerdan? Mire, Dios siempre, en cada generación, quiere dar a conocer a su Hijo. Siempre, siempre, siempre. Claudia y yo estábamos hoy compartiendo un video sobre eso, sobre Melquisedec. No tiene ni principio ni fin de días. Se aparece Abraham. Abraham sabe por el Espíritu, él es una figura de Cristo y le da los diezmos de todo. Y él comparte con Abraham pan y vino. Es Cristo siempre dándose a conocer en cada generación. Entonces vamos a ver muchos ejemplos de estos, ¿verdad? Y esta es la manera de construir celestialidad en la tierra, a lo que usted escuchará que a esto se le llama sombras. ¿Qué era el tabernáculo? Una sombra de Cristo. ¿Qué era Melquisedec? Una sombra de Cristo. ¿Sí? A nosotros ha sido la generación que nos ha tocado saber y conocer su sustancia, que es el gran misterio que le fue revelado al apóstol Pablo, que es que Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Entonces, aquí entendemos que la creación tiene una versión celestial y una versión natural. ¿Qué tiene la creación? Una versión celestial y una natural. Las dos son dos caras, pero de una misma realidad y propósito. Dios salva al hombre y cuando lo redime todo lo que el hombre necesita. Por eso Dios dice, serás salvo tú y tu casa, o sea, tú y toda tu familia, tú y todo lugar donde tú habites, porque la redención de Dios incluye al individuo y su habitación. Génesis 1 es toda la creación y Génesis 2 es donde se está reproduciendo. En Génesis 1 dice Dios creó. ¿Dios qué? Creó. Dios creó y dice en 7 días. ¿Recuerdan esto? Dios creó en 7 días. En Génesis 2 dice el día que Dios creó todas las cosas. Se menciona una creación en Génesis 1 de todos los días y en Génesis 2 de un día. Entonces en Génesis 2 vemos que Dios organiza todo a la perfección
de todo lo que había creado en Génesis 1. ¿Sí? En Génesis 1, ¿para qué? Para que se manifieste, para que sea ¿qué? Visible, para que se manifieste. Así que Dios crea a Adán. ¿Dios creó a quién? A Adán. Dios crea a Adán. Esta palabra Adán, antes de que sea sacada la mujer, esta palabra, cuando tú la vas a estudiar en el original, es Adam con N. Y no es un nombre masculino. Dios crea a la humanidad. O sea, Dios lo está llamando Adán y es que humanidad. O sea, de ti los voy a sacar a todos. ¿Sí? ¿De ti qué? Los voy a sacar a todos. O sea, Dios creó la humanidad. Dios creó la humanidad. Y ahora en Génesis 2, Él crea todo un plan. Necesita que este Adán, que tiene toda la humanidad dentro, hay que hacerlo multiplicar para que llene la tierra. ¿Sí? Entonces ya Dios toma, bueno, en fin, ustedes lo van a estudiar en casa, ¿sí? Pero escuchen, Adán es una palabra en hebreo, en Génesis 1, que significa humanidad. Es un nombre corporativo. ¿Es un nombre qué? Corporativo. ¿De él iba a salir qué? Toda la humanidad. ¿Qué iba a salir de él? Cuando usted estudie en casa con sus hijos, Génesis 1, todas las palabras que se le dicen a Adán, se le está hablando a toda la humanidad. A toda la humanidad. Entonces, ¿por qué es muy importante que entendamos esto? Porque aquí entendemos el nuevo hombre. Aquí es donde nosotros entendemos el concepto de redención. Este fue el primer Adán, pero Dios viene y trae su postrer Adán, que es Cristo. ¿Dónde estamos nosotros ahora? En Cristo. Por eso estamos en un nombre corporativo. ¿Sí? Por eso estoy diciendo, pero ¿cómo así? O sea, Adán y Eva son responsables y nosotros cargamos con todo. Sí. Ese hombre estaba que toda la humanidad. Cuando Dios le habló a él, le habló a toda la humanidad. Entonces, mire lo que, por eso el apóstol Pablo entiende esto. En Gálatas 3:28 él dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Somos qué? Somos Cristo, somos uno en Cristo, en un nuevo hombre corporativo. Por eso la nueva creación, el nuevo hombre, no eres tú mejorado. No es que aquí no se está esperando que nos des tu mejor versión. No, aquí se está esperando que Cristo salga de dentro de ti. Y tú no tienes nada que ver. Lo único que tú tienes que hacer contigo mismo es llevarlo a la cruz cada día. Mire que el apóstol Pablo decía, cada día muero. Bueno, ¿para cuántos aquí en esta noche se les hace como un poco más claro Cristo en nosotros o Cristo como nueva creación, ¿verdad? Amén. Ok. No hay diferencia. El hombre de Génesis 1, porque el apóstol Pablo dice, ya no hay griego, no hay judío, ni varón, ni hembra, o sea, no hay diferencia. Se volvió a ser el hombre de Génesis 1. O sea, a toda la generación, a toda la humanidad. Hay un nuevo ser corporativo, ¿sí? Hay un nuevo ser corporativo. Porque se han redimido todas las divisiones que el hombre caído experimentó. ¿Qué divisiones experimentó el hombre caído? Ellos se separaron en culturas, en religiones, en lenguas, constituyeron la división de las naciones. ¿Recuerdan esto? La división de las naciones. Así que la redención es una obra maravillosa. O sea, es increíble. O sea, lo que Cristo ha hecho por toda la humanidad, esto es una cosa increíble. ¿Quién podía hacer algo como esto?
Por eso fue Dios mismo haciéndose hombre, porque Él creó a la humanidad de su semejanza, de Él mismo. Pero este hombre corporativo desobedeció. Pero bueno, no me quiero adelantar. En Génesis 1, Adán, humanidad. ¿Cómo? En Génesis 1, ¿qué? Adán, humanidad. Dios le dio el poder de reproducirse. Así que todo lo que Dios hace, lo hace para la humanidad. Por eso es que Dios quiere que nadie se pierda. Porque Dios no tiene el concepto de individuo. Sí, o sea, en el pensamiento de Dios no está el concepto de individualidad. Dios tiene el concepto de uno. Por eso Él no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios es uno y no tiene un conflicto de identidad en ser Padre, Hijo y Espíritu. ¿Sí? O sea, el concepto de unidad es celestial. Es celestial. O tú tienes algún conflicto con ser mamá y ser hija y ser hermana y ser tía. ¿Quién tiene un conflicto con esto? Nadie. Yo soy hija, soy mamá, soy abuela. O sea, y tenemos un conflicto con esto. Bueno, con eso, no, ya es que ese tampoco. Jamás, no. Si tenemos una hermosura. Bueno, pero si me hago entender ese concepto es que ese concepto es celestial. Dios no está en un conflicto con ser Padre, Hijo y Espíritu. No, o sea, eso nos lo han tratado como a nosotros de meter que el Padre que... Exacto, separarlos y entonces la montaña más grandecita y la montaña medianita y el otro la montaña chiquita. No, es uno. Es uno y no hay conflicto en esta identidad. Es el concepto de unidad celestializada. No es una unidad que yo voy a entender en el plano natural. Es que hay muchas cosas que nosotros expresamos o vivimos que en realidad todo su origen es celestial. Entonces, este Adán de Génesis 1 se necesitaba que de él saliera ¿qué? Toda la humanidad que estaba en su creación, estaba implícita en su creación. Y la explicación de esto está en Génesis 2. En Génesis 2 se le trae al hombre todos los animales para ver si él encuentra poder de reproducirse. Entonces vienen todos los animales delante de la humanidad. ¿Delante de quién vienen? De la humanidad. Y él tiene esta responsabilidad, a él se le ha delegado esta responsabilidad, pero él no encuentra en la creación nadie con el que él pueda reproducirse. Entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y esta palabra solo no es bueno que este hombre que cree tenga tanto poder y no se pueda reproducir. ¿Sí? No tiene que ver, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacer una reunión de solteros, muchachos, no es bueno que el hombre esté solo. No, eso no era lo que estaba. Eso no era lo que estaba en el concepto de Dios. Este concepto de Dios no tiene que ver con soltería humana o con sexualidad del hombre, sino con el poder creativo de cumplimiento de propósito. Así que cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, lo que él estaba diciendo es, no es bueno que la humanidad no se reproduzca. ¿Sí? Porque en él estaba toda la humanidad. Ok, entonces le haré una ayuda idónea. Y toda la humanidad entró en un sueño profundo, en un gran reposo. Nosotros necesitamos la mente desarrollada de Cristo para poderlo entender, para entender todo. Pero por el Espíritu tenemos testimonio que esto fue así. Dios hizo dormir toda la humanidad, del hombre sacó la mujer y de ahí se dio toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, hasta Génesis 2 todavía no estaba la mujer, ¿verdad? Todavía no estaba la mujer. Por eso toda la humanidad es responsable de haber sido perdida y de la salvación. Porque cuando Dios le habló a toda
toda ¿qué? La humanidad. La idea del matrimonio es que ambos sean uno. Es imposible si esto no sucede en una revelación de lo que estamos aprendiendo hoy de Génesis 1, de la humanidad. Mire, el concepto de hasta que la muerte los separe no es un concepto social, ni de doctrina evangélica, ni de doctrina católica. Es un concepto que solo se puede sostener desde la revelación de Dios. Quienes se separan o quedan viudos, tal vez puedan haber venido trayendo algunos problemas, pues los que se separan, porque los que quedan viudos muchas veces sí, fue de una noche para otra. Tal vez se separan, tomaron esta decisión o quedaron viudos de un día para otro, ¿verdad? Quedaron viudos de un día para otro o se separaron. Pero solamente esas personas saben cuánto tiempo les llevó volverse a sentir solteros. Porque la viudez o la soltería no es un estado civil, es un estado del espíritu. ¿Cuánto tiempo duró en sentirse separado de la unión espiritual con esa persona? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo necesitó para sentirse separado? Sí, porque es que eso no es como que, sí, esta persona se murió, sí, me separé de esta persona. No, o sea, ya no veía la hora, no, o sea, ustedes dientes para afuera puede decir muchas cosas, pero esto es una unión en el espíritu, no se me vayan a perder aquí porque escuché esto. Y esto es muy importante para una nueva relación, saber que yo ya me siento solo o sola, para no llevar a otra mujer o a otro hombre a una nueva relación, ¿sí? Miren, en este concepto de lo que les estoy hablando, lo que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:16, escuche esto. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola ¿qué? Una sola carne. El matrimonio delante de Dios no es un asunto que se hagan papeles. Así es que fuimos y firmamos en la notaría, ya. El hombre está unido en el espíritu. ¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales? Y esto es muy importante porque esto tiene que ver con el uno. El verdadero matrimonio para Dios es la relación sexual. Familia, el evangelio no es un asunto de gente con actividades o gente cantando. Yo se los he explicado de 1000 maneras. Yo quiero que usted me entienda esto, porque yo quiero que usted me conozca en la transparencia, que usted me conoce en su espíritu, porque soy su pastora. Para mí todos ustedes son líderes, porque todos hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Cuando a mí me preguntan, ¿cuántos son en la iglesia? Somos tantos líderes. Y sepa que yo lo cuento a usted como un líder, no como un asistente, como un líder. Las personas en su mente, su concepto de iglesia es actividades. Usted le dice, te invito a la iglesia. ¿Qué días en ayuno? ¿Qué días se reúnen? ¿Qué días en esta actividad? ¿Qué días? Ese es el concepto. Eso no es iglesia, eso son actividades, ¿sí? O sea, hemos visto el evangelio, la iglesia, desde un punto de vista muy natural. Entonces, el valor y la apreciación de Cristo en nosotros es algo que nosotros estamos aprendiendo a ver. La iglesia es gente portando a Cristo, siendo un cuerpo corporativo que trae una expresión a Dios para que Dios sea visible, no invisible, no, visible en la tierra. Así que el evangelio no es un asunto de gente con actividades o cantando canciones. El evangelio es el concepto del uno. Venimos siendo claros de Génesis 1, Génesis 2, Dios creando, Dios formando, Dios dando
dando forma, Dios hablándole a la humanidad, Dios viendo tu cuerpo como un templo donde tú eres uno, donde donde una relación sexual es la que te hace uno con esa otra persona. Mire, es tanto que la ciencia hoy se ha dado cuenta que el solo hecho de tocar tu mano, saludarte, presentarte con alguien, abrazarte, ya hay algo que se queda tuyo en la otra persona. Ya hay una parte tuya en el otro. Nadie en el espíritu se quedó solo ni soltero de un día para otro. Esto tomó un tiempo donde yo superé o ya cerré el capítulo, llámalo como lo quieras llamar. ¿Verdad? Ok. Ora específicamente al Señor. Dile, ábreme tu palabra. Yo estoy muy interesado. Nosotros necesitamos entender que Génesis le fue revelado a Moisés y por eso Moisés se volvió un experto en abrir mares, en sobrevivir a gente incrédula, porque él tuvo una sobredosis de revelación. Entender Génesis hace posible que yo pueda tener un éxodo. Y todos sabemos que el éxodo es cuando ya la gente quiere salir de lo mismo a la verdadera libertad de los hijos de Dios. Entonces ha habido una incompetencia verbal. ¿Qué ha habido? Una incompetencia verbal para presentar la vida humana con el valor que tiene. Dios creó, esta palabra creó viene de la palabra bará, que es cuando algo se crea de la nada. Pero el hombre no fue creado de la nada, el hombre fue sacado de Dios. Recuerde que el hombre recibió ¿qué? El soplo de Dios. El valor del ser humano es que es portador de vida divina. Usted no ve que hay gente que dice, Dios, ¿qué va a saber quién soy yo? ¿Qué le voy a importar yo? A Dios le importa toda la humanidad porque lo está viendo en el uno, porque Él todo lo reunió en su Hijo, como cuando le habló a Adán en Génesis 1. Entonces, todo el concepto de la salvación y de la redención está radicado en el valor de aquel que nos creó antes de la fundación del mundo. Tu valor está radicado en el valor de Cristo. En el creado es que somos predestinados en ese valor porque salimos de Él. ¿Sí? O sea, y no es una predestinación dogmática ni para justificar, porque hay gente que interpreta la predestinación como desde un punto natural. Yo voy a hacer todo lo que quiera porque a fin de cuentas yo estoy predestinado. No, el ser humano está predestinado por diseño. Yo soy algo en mi estructura. Yo no soy algo en una estructura independiente de Dios. Pero Dios me siguió amando pese a mi pecado porque Él no me pudo dejar de amar. O sea, el verdadero valor que yo tengo es que yo lo porto a Él. Él no te va a dejar de amar. Y hay un diseño, sí, pero eres tú el que tienes que ponerte de acuerdo con la mente de Cristo. Por eso se te ha dado la mente de Cristo y con los pensamientos de Dios para avanzar conforme a propósito y a diseño. De la esencia de Dios puesta en la humanidad es lo que le da a la humanidad un valor increíble. ¿La qué? La esencia de Dios. Sí, la esencia de Dios. Entonces muchos dicen, ¿quién soy yo para que Dios se interese en mí? El mismo hombre se menosprecia. El mismo hombre se menosprecia. Tu valor en Dios determina cómo vas a amar a los demás. Porque si tú no te amas a ti mismo, no tienes valor para amar a los demás. Entonces el primer hombre fue creado en Génesis 1.
pero todavía no era visto. No se me pierda. Escucha, míreme y escuche esto. El primer hombre fue creado, ¿qué? En Génesis 1, pero todavía no era visto, y el propósito eterno de Dios se trata de crear algo que le dé visibilidad, a Dios. Por eso en Génesis 2 Dios forma al hombre. Recuerde que Génesis 1 está hablando que de la celestialidad de Dios. Él está creando, o sea, Él está tan, pero en Génesis 2 Él da ¿qué? Forma. Él da forma y Él está creando al hombre para que le dé visibilidad, ¿qué? A Él. ¿O no dice que toda la creación habla de Él? Que los cielos cuentan su gloria. O sea, ¿para qué es toda la creación? Para que nosotros miremos y nos asombremos de este Padre tan hermoso, tan perfecto. O sea, uno mira esa creación y uno dice, por Dios, si esto es la creación, ¿cómo será Él? Y todo lo que Él hizo, como lo que veíamos ahora en el video, como ese anfitrión para nosotros, ¿ok? Bueno, entonces, y el propósito eterno de Dios se trata de crear algo que le dé visibilidad a Dios. Entonces en Génesis 2 Él forma al hombre. Génesis 2:7, mire lo que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Recuerden esto, mire que este Génesis 2, ¿qué está haciendo ya Dios? Formando, ¿sí? Entonces Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente, creado. Dios nos habla de naturaleza. Cuando se habla de creado, se está hablando de naturaleza espiritual, ¿sí? Que Dios está creando de su propia naturaleza. Cuando se habla de formado, que es Génesis 2, formado, está hecho de un material que va a ser el guante visible de este ser creado, o sea, como la vasija. ¿Va a ser qué? ¿Un guante qué? Visible. Dios sopló y se creó un alma. Mucha gente menosprecia muchas veces como, ay, el alma, o una cosa o la otra, ¿cómo hacemos? Y el alma, es que Dios es inmensamente increíble. Yo era como pensando en esto cuando Él tenía que sacar la humanidad. Entonces Él viene y trae a Eva. Cuando tú miras cómo funcionan todos los órganos de la mujer, todo lo que portamos por dentro, o sea, Él llega y hace todo eso. O sea, es increíble, ¿no? O sea, Él es admirable. O sea, es que qué palabras podemos utilizar para expresarlo. Por eso Él dice que lo que Él ha diseñado por nosotros y para nosotros no ha subido a mente de hombre, a corazón de hombre, nadie, o sea, no está en nuestros pensamientos. Entonces, formado, está hecho de un material que va a ser el guante visible de este ser creado, la vasija, y Dios sopló y creó un alma. Que el barro y el espíritu pudieran tener un alma, y la sustancia que hace que el cuerpo y el espíritu puedan estar unidos es ¿qué? El alma. ¿Es qué? El alma. Mire lo que dice, que el cuerpo y el espíritu pudieran estar unidos. Entonces esta sustancia es ¿qué? El alma. Génesis 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un ser que respira. Y respira, ¿por qué? Porque puede vivir. ¿Porque puede qué? Vivir. Génesis 2:8. Y Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había. ¿Dónde lo formó? En Génesis ¿qué? 2. En el 1 lo creó. O sea, nos están contando, nos están dando el testimonio de cómo Él en su mente estaba planeando todo. En el 2 ya vino y formó, dio visibilidad. Entonces Dios crea al hombre, además Dios forma al hombre, y además Dios
pone al hombre. Así que nosotros tenemos un hombre creado, un hombre formado y un hombre puesto. Es decir, este hombre tiene vida de Dios, naturaleza que expresa a Dios y una posición a donde Dios estaría. Edén. ¿Por qué es la razón de que nadie ha podido encontrar Edén? Porque Edén no es un huerto literal. Edén, esta palabra significa momento y presencia. Dios puso al hombre formado en su presencia. ¿Dónde puso Dios al hombre formado? En su presencia. Y es en su presencia donde Dios le comienza a dar tareas específicas a este hombre formado. ¿En dónde se las da? En su presencia. ¿En dónde? En su presencia. Entonces, Edén es una dimensión celestial. Es una dimensión que nosotros hoy conocemos como reino de Dios. Y en este reino de Dios, nuestro Edén es Cristo. El hombre fue puesto en Edén. Edén significa momento que estamos en su presencia, y es ahí donde el Espíritu de Dios le dice al hombre que trabaje, que cultive y que guarde. Esto tiene que ver con guardar, cultivar y guardar la presencia de Dios en su vida. Toda la vida humana tendrá éxito en la tierra si el hombre no deja de habitar en la presencia de Dios, porque por diseño tú solo puedes ser conservado en el hábitat para el cual tú fuiste creado. Por eso el apóstol Pablo dice, una sola cosa hago. Entonces la religión ha tratado de mostrar como que una sola cosa hago. Usted no haga sin orar. O sea, no tiene ni que trabajar ni que estudiar. No, usted no haga sin orar. Entonces ahora nos encontramos en un mundo lleno de corrupción, donde los creyentes no tienen ningún tipo de formación para ir a ocupar lugares donde den visibilidad a Dios, del tiempo que se ha perdido en ignorancia. Sea el mejor en lo que usted hace y dé toda la visibilidad a Dios, pero sepa que usted tiene un Edén que se llama Cristo, y este es tu momento en la presencia de Dios, y es ahí donde Dios te va a decir para qué te formó y para qué estás puesto en la tierra. Eso no te lo va a decir alguien porque alguien venga, te ponga la mano, tú te caigas y puede pasar, sí. ¿Ha pasado? Sí. Pero tu palabra profética más segura es Cristo. Él es la palabra. El verbo se hizo carne, y ese verbo hecho carne te habita ahora. Y Él quiere que tú en tu Edén, que Él ha vuelto a restaurar todas las cosas en Cristo, no pierdas este momento en su presencia, porque este es tu momento en su presencia. El momento en que tú tienes este cuerpo para darle visibilidad en la tierra, para que vivas por el plan y por el diseño de Él, pero que donde tú vas a escuchar lo que tienes que hacer es en Él, en su presencia. En su presencia. Ah, no, sí, por eso yo entiendo, no puedo hacer nada sin orar. No, haga lo que haga, una sola cosa hago. Sé el mejor doctor, sé la mejor odontóloga, sé el mejor abogado, sé el mejor en lo que haces, sé la mejor mamá, pero por favor que tu mente todo el tiempo esté en qué desea, qué es lo que tú quieres, cuál es tu perfecta voluntad, qué es por diseño aquello por lo que yo estoy puesto para hacer en la tierra. Entonces el hombre debía trabajar con conciencia de presencia de Dios. Por eso, cuando el hombre se escondió, Dios le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hay muchas personas que dicen, ¿cuándo Dios me dará tiempo libre? Porque mi trabajo no me permite servir a Dios. Entonces empiezan a ver el trabajo como un fastidio, algunos hasta la familia con fastidio,
Y esto no es un problema ni con la familia ni con el trabajo. Es un problema de presencia. Porque nosotros trabajamos en conceptos de reproducir la presencia de Dios donde nosotros trabajamos o en nuestra familia. La primera que tiene que ver a Cristo en ti es tu esposa. El primero que tiene que ver a Cristo en ti es tu esposo. Si no, lo primero que nosotros vamos a estar pensando es más fácil separarnos. Yo tengo que tener una conciencia de presencia, esté haciendo lo que esté haciendo. Voy a reproducir la presencia de Dios. El diseño de las escrituras es arquitectónico. Cuando alguien le hacía una pregunta a Jesús, entonces las personas siempre hablaban como para querer saber de qué escuela eras tú, si de este o de esta escuela, ¿recuerdan? Pero siempre, porque siempre querían sembrar como esa división. Pero recuerdan que el Señor siempre, posicionado en la presencia de Dios, el Señor siempre decía, mas al principio no fue así. ¿Sí? Porque recuerdan que ellos querían generar división y porque la gente particularmente se remontaba a Moisés. Recuerdan que la ley de Moisés dice, la ley de Moisés nos dice, pero el Señor, ¿qué les dice? Mas al principio no fue así. ¿Más qué? Al principio no fue así. Dice, la gente se remontaba a Moisés. Moisés mandó, pero Moisés no es el Génesis, Moisés es Éxodo. Es un pueblo queriendo salir, es un pueblo queriendo escapar, no un pueblo posicionado en la presencia de Dios. Génesis es un pueblo posicionado en la presencia de Dios. Adán, la humanidad, en Edén, en la presencia de Dios. Cuando Dios ve dos Adán, ve a dos hombres, a toda la humanidad la concentró en el primer Adán y toda la humanidad redimida la ha concentrado en su Hijo, en Cristo. Por eso es clave para los creyentes vivir en Cristo y que Cristo viva en nosotros. Es nuestro vínculo de Génesis 2, que es nuestro plano natural. En el plano natural, Dios está en mí, ¿sí? En el plano natural, ¿qué? Dios está en mí. Pero en el plano redentivo, nosotros estamos en Él. ¿Verdad? Sí. Entonces, en el plano natural en el que vivimos, decir Dios habita en mí, eso es correcto. ¿Soy o no soy templo de Dios? Sí, Él habita en mí. Porque en el plano natural yo soy su templo, ¿sí? Pero en el plano espiritual yo soy una morada de la casa de Dios. O sea, Dios me ve como parte de su casa. Desde el plano de Génesis 2 yo tengo a Cristo en mi vida, pero desde el plano redentivo Cristo me tiene a mí y yo habito en Él. Por eso es que se habla de que estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, todo esto es un entendimiento que tiene que empezar que tenemos que empezar a buscar, a desear. Entonces, la salvación tiene que ver con el plano natural. Yo soy individualmente salvo, pero para el concepto de Dios, Él nos redimió como un pueblo. Él nos redimió como un pueblo, como un cuerpo. Uno solo pagó el precio por absolutamente todo, por toda la humanidad. O sea, toda la deuda está saldada. Ya, por favor, deje de estarse acusando de cosas que ya pasaron. Es que Él no solo perdonó los pecados de la humanidad en esa cruz hasta ese momento, Él perdonó tus pecados de hoy, de ayer y de mañana. Sino que los hijos de Dios empiezan a tener una madurez y una conciencia y un conocimiento de Él que llegan a un punto que ya no pecan más. Porque ese hijo o esa hija ya maduró en Cristo. Es una madurez. La salvación tiene que ver con el plano natural, ¿sí? Mire lo que dice en 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos, ¿qué? Todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué?
vivificados. El pecado del primer Adán fue federal. Nosotros no tenemos de pronto muy claro esa palabra, pero en Estados Unidos sí. Entonces yo llamé a mi hija esta mañana y yo, amor, ¿cuál es la gran diferencia? Me dijo, mami, que cuando alguien comete un pecado, pues una falta en su corregimiento, pues en su estado, tú puedes pagar una fianza, ¿me entiendes? Hay maneras de negociar eso. Cuando es un pecado federal, es la muerte, no más. Es una cadena perpetua, es la muerte. Cuando pecó el hombre, tuvo un pecado federal, fue alta traición, Por eso cuando Adán pecó toda la humanidad. Pues yo, ¿qué tenía que ver? Que no hay que... Era toda la humanidad, Dios ya había hablado a toda la humanidad, porque es la federalización del pecado. Pero para nosotros nuestra buena noticia es que Cristo trajo redención federal. Y si nosotros seguimos... miren, yo sé que todo esto se lo van a llevar en su mente, en su corazón, lo van a volver a escuchar, pero escuchen esto. Nuestra buena noticia es que Cristo trajo redención federal. Y si nosotros seguimos las leyes federales, por favor dígale eso a alguien, las leyes federales, si nosotros seguimos las leyes federales, vuelva y dígaselo, si nosotros seguimos las leyes federales, vamos a tener un usufructo mayor. Pero muchos creyentes nos hemos conformado con algunos aspectos de la salvación, con creer que esto es una religioncita más. Vamos ahí a escuchar alguito el sábado. No. Si tú te sometes a las leyes federales de Dios, vas a tener un usufructo mayor, que es el usufructo de las riquezas de su gloria. De las riquezas de su gloria. Mire lo que dice Romanos 8:23. Es 9:23. Ya acabamos hoy. Ay, Dios mío, quisiera que no acabáramos, ¿cierto? Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Vuélvalo a leer. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Predestinados, lo concedido, todo esto guardado para sí en un entendimiento y conocimiento de Dios. Que Dios lo logre con todos nosotros. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Dios. Dáselo fuerte.